La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También nos siguen en Ibarra, provincia de Imbabura, por FM Ritmo 103.5. Queremos hoy poner en análisis un tema de coyuntura a propósito del proceso electoral, cuando han salido ya voces para hablar de un supuesto fortalecimiento de la dolarización con una reforma parcial a la Constitución, reforma que había sido planteada hace casi 4 años y que ahora retoman con intereses electorales. Pero partiendo de un hecho, la Revolución Ciudadana ha insistido que quiere esta reforma que se discute en la Asamblea, pero como publicara esta semana, el miércoles último, Diario Expreso, se recuerda el plan de trabajo de las candidatas y candidatos de la Alianza Revolución Ciudadana para la Asamblea 2025-2029, es decir, esto es último. Se propone una ley para garantizar liquidez para el desarrollo. La iniciativa plantea que ante las restricciones impuestas por el gobierno y la consolidación de un estado de austeridad, es necesario revertir las prohibiciones al financiamiento interno entre el Banco Central del Ecuador y el Ejecutivo, así como recuperar la posibilidad de implementar medios de pago electrónicos desde el Estado en complemento a los ofrecidos por el sistema financiero privado. Es decir, absolutamente claro y contradictorio. Ahora, como habrá segunda vuelta, quieren venderle al país de que quieren una reforma parcial para poner que la moneda es el dólar. Pero en su plan de gobierno dice esto. Por ello, este reportaje da cuenta que la Revolución Ciudadana insiste en dinero electrónico en manos del Estado. También incluye una ley de liquidez para el desarrollo, pero al mismo tiempo busca que el dólar sea la moneda oficial en la Constitución. También queremos hablar hoy las perspectivas de la economía ecuatoriana y los escenarios con el próximo gobierno. Quiero dar la bienvenida al economista María Herrera, académica y analista económica, al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y al economista Abelardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria y exgerente del Banco Central del Ecuador. Con estos antecedentes, quisiera empezar con Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo entender esto? Esta semana ha sido incluir con una reforma parcial en la Constitución la dolarización, pero por otro mantienen en el plan de gobierno esto del manejo del dinero electrónico. ¿Cómo entender esto? Muy buen día al economista Alberto Acosta Burneo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, definitivamente es una decisión política. Es un acto de mojigatería al final del día, porque lo que quieren decir es que una vez que la población se está dando cuenta de sus intenciones, que no han sido ocultas, porque lo han dicho en elecciones pasadas, lo dicen en su plan, lo hicieron como gobierno, y ahora dicen, nosotros somos defensores de la dolarización, entonces quieren llevarse ese calificativo y creen que es suficiente con hacer esta propuesta de reforma constitucional que haga que el dólar sea la moneda de curso legal. Pero eso es insuficiente, porque el riesgo que ponen a la dolarización lo hacen a través de esta propuesta de expandir el balance del Banco Central, del financiamiento del Banco Central al gobierno, algo que actualmente está prohibido por la Ley de Defensa de la Dolarización. Entonces yo creo que en este momento lo que cabe y la respuesta que debería dar el presidente Noboa es tomar la propuesta del correísmo, aplaudir la propuesta del correísmo, aceptar que reformen la Constitución para reconocer al dólar como moneda de curso legal, pero que al mismo tiempo exijan para su apoyo incluir una prohibición expresa de que el Banco Central financie al gobierno, es decir, que nunca más pueda haber ecuadólares. Ahí sí veremos las verdaderas intenciones del correísmo, veremos si son genuinas o si simplemente es una trampa política.
Economista Costa Borneo, esto significa que hay un peligro permanente, aún porque han rebasado las normas constitucionales y legales por sobre la ley el pretender volver a tomarse recursos del Banco Central del Ecuador. Insisto, pese a que la ley prohíbe, pero ¿qué garantiza eso? Bueno, el único candado que tenemos en este momento para defender la dolarización e impedir que puedan coger el dinero, puedan emitir dinero nuevamente, es la ley de defensa de la dolarización. Ese es el único candado. Y como candado es un candado bastante débil, porque puede ser esa ley derogada en cualquier momento. Con las nuevas mayorías en la Asamblea, no sería de extrañarse que se derogue esa ley o se la modifique para abrir nuevamente el financiamiento del Banco Central al gobierno. Entonces, y poniendo en riesgo la dolarización, porque esa emisión de ecuadólares genera problemas de balanza de pagos que en una situación extrema pueden llevar incluso a una desdolarización. Por eso es que es tan riesgoso y que tenemos además que crear candados mucho más fuertes. ¿Qué candados? Yo creo que el primer candado tiene que ser el de eliminar el Banco Central de una vez por todas. El Banco Central es como tener una botella de aguardiente en el velador de un alcohólico. El alcohólico la va a topar, eventualmente le van a topar, y los políticos son como ese alcohólico, viven buscando gastar el dinero que no les pertenece, y para poder gastar ilimitadamente quieren emitir dinero. Entonces, es un primer candado. Otro segundo candado es, a nivel constitucional, prohibir el financiamiento del Banco Central al gobierno, que ya no solo esté en una ley, que esté en la Constitución, y yo creo que esta propuesta del correísmo es una gran oportunidad para introducir ese candado. Y un tercer candado tiene que ver también a nivel constitucional con reglas macrofiscales que garanticen la sostenibilidad fiscal, que el gasto no pueda subir más allá de lo que suben los ingresos, límites reales al endeudamiento, que no se pueda pasar de esos límites, y de esa manera también solucionar el problema de fondo, esa desesperación por gastar ilimitadamente que tienen los políticos, generando o asumiendo cualquier consecuencia como es la emisión de ecuadólares para poder seguir gastando ilimitadamente. Bienvenida a la economista María Herrera, académica y analista. ¿Cómo ve este tema respecto de la dolarización? Queriendo decirle al país que con la inclusión de una reforma parcial a la Constitución se va a arreglar esto cuando hay preocupaciones por lo que han planteado en su propio plan legislativo. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días con Abelardo, Alberto y la audiencia. Bueno, yo me sumo a lo que ha dicho Alberto, añadiendo dos cosas fundamentales. Es claro que los miembros de la RC5 han dicho reiteradamente este financiamiento de parte del Estado a través del Banco Central y tomando los dineros de la Reserva Monetaria Internacional. Ahí está simplemente dicho lo que ellos pretenden hacer. Es decir, no se pueden ahora contradecir poniendo una nueva normativa o haciendo esta reforma parcial que podríamos decir. De otra parte, también hay que ver, y lo hemos dicho reiteradamente, que la dolarización no va a depender de una cláusula, de un artículo, inclusive de una ley. La dolarización se mantendrá mientras existan dólares, y la política que ellos pretenden hacer de acuerdo a su, entre comillas, ideología que la practican en los diferentes países donde ellos están, es el gasto público, es la no inversión extranjera, es todas aquellas cuestiones que limitan la incursión de dólares en el mercado nacional. Eso es precisamente lo que nosotros tendríamos técnicamente que facilitar. ¿Para qué? Para que existan los suficientes dólares y no tengamos el gran problema que tenemos ahora, que es el endeudamiento. Endeudamiento que ha superado con creces, lo dicho en la Constitución, a pesar de los alargues que se han ido haciendo. Con una deuda de alrededor de 80.000 millones de dólares, es imposible creer que a ese ritmo que están pretendiendo hacerlo mantengamos la dolarización. Entonces, en lo único que no estoy de acuerdo es en la eliminación del Banco Central. Lo que sí hay que poner es los candados suficientes. ¿Para qué? Para que no se puedan tomar esos dineros, para que no pueda ser el Banco Central la caja chica del Estado y para que haya la suficiente probidad en el manejo de los recursos. Efectivamente, lo que ya decía Alberto, que los gastos no superen a los ingresos, que tengamos un control adecuado de la política fiscal,
fiscal para que podamos mantener o disminuir, como venimos pretendiendo desde hace mucho tiempo, bajar el déficit, que es el talón de Aquiles del gobierno en este momento, y que eso nos ha llevado a la crisis que tenemos. De otra parte, considero que es importantísimo en este momento, pero bastante difícil, el que podamos tener una nueva imagen hacia el mundo, porque ustedes han visto cómo a raíz del 9 de febrero el riesgo país subió significativamente. Entonces, con esos elementos ante el mundo, con esa imagen internacional, es imposible que nosotros tengamos el suficiente ingreso de dólares, que es lo que mantiene la dolarización. Todo lo contrario, se está haciendo todo lo contrario para que salgan dólares, para que no ingresen dólares. Entonces, conclusión, la dolarización no se va a mantener por una reforma que ellos pretendan hacer, sino por las diferentes políticas que se instauren para atraer dólares, para ser un país más productivo, más competitivo, que nos permita a nosotros tener los suficientes recursos propios sin recurrir al excesivo endeudamiento que nos está ahogando, porque en el año 2025 tenemos que pagar por amortizaciones e intereses más allá de 5.000 millones de dólares que no sé de dónde vamos a obtener. Economista María Herrera, ¿qué puede garantizar por candados que se pongan en el Banco Central, porque han hecho tabla rasa en el pasado de todo, que se garantice? Porque allí hay, este momento, 7.000 millones de dólares aproximadamente de reserva monetaria de libre disponibilidad, pero gran parte de eso es el encaje bancario, el ahorro de los ecuatorianos depositados en el sistema bancario y financiero, y que debiera ser intocable. ¿Qué puede garantizar que pese a los candados no se quiere echar mano de eso? Bueno, yo diría algo que podría parecer subjetivo, pero que puede funcionar. Nosotros somos quienes vamos a decidir ahora quién va a tomar las riendas del Estado. Y si nosotros como país decidimos que quienes están pretendiendo que haya ese tipo de política, ese tipo de gasto, entonces nosotros estamos abriendo las puertas a que quienes van a gobernar el país sean quienes están tomando esos recursos o pretendiendo tomar esos recursos, porque ya nos hemos dado cuenta y hemos visto que una normativa que exista la han hecho tabla rasa, y habiendo específicamente contemplado que no se pueden tomar esos recursos, se han tomado esos recursos. Entonces, la única manera es de ir hacia una política que nos garantice alguien que comprenda cuál es la situación real, cuál es el manejo técnico, económico de la nación, del país, para no entrar en esos conflictos donde hay contradicciones, donde no se puede saber lo que se hace o donde lo que se dice no tiene ninguna relación en la práctica con lo que se debe hacer. Bienvenido al economista Abelardo Pachano, a ver su punto de vista desde su amplia experiencia. ¿Cómo ve este planteamiento? Con una reforma parcial a la Constitución, que además va a tomar su tiempo. Esto no es cuestión de aprobar de inmediato, va a tomar primero ir a una comisión, luego los 90 días entre el primer y segundo debate, es decir, va a tomar su tiempo. Mientras tanto, ¿qué garantiza que ocurra en ese escenario el que se usen los recursos del Banco Central del Ecuador? Muy buen día, economista Pachano. Gracias, Miguel. Un gusto estar con María y Alberto. En realidad, este tipo de propuestas hay que mirarlas con mucho cuidado, porque la honestidad de la propuesta es la que a nosotros nos permite manifestar nuestra profunda preocupación. El grupo político dirigido por el expresidente Correa ha dado innumerables señales de inconformidad con el manejo del modelo monetario. Escribieron libros, han escrito artículos, han hecho declaraciones, han manifestado de la manera, yo diría, más categórica, que ellos son enemigos del régimen de dolarización. Y durante los 10 años de mandato del expresidente Correa, en múltiples oportunidades tomaron decisiones
que son absolutamente contrarias al buen manejo del modelo que fue establecido en el año 2000. El poder político en el Ecuador tiene que ser sincero con el país, y los representantes políticos, para no ser calificados como mentirosos, deben hacer planteamientos que puedan sustentarse con la forma como han conducido sus decisiones en el pasado. Incluso uno de los miembros del binomio que está en juego en el momento actual ha hecho declaraciones sistemáticas del repudio a la dolarización. De tal manera que el escuchar hoy día que ellos proponen una reforma constitucional para asegurar la dolarización, incluyéndole a la moneda como la moneda legítima y de curso legal, realmente no es otra cosa que un engaño más a la colectividad sobre la verdadera intención que ellos tienen, cuando en su programa de gobierno lo que señalan es precisamente la aplicación de una política económica irrespetuosa con ella, a través de la manipulación de los recursos encargados al manejo del Banco Central del Ecuador, o mediante la introducción de un mecanismo fraudulento de dinero digital a ser instrumentado por los organismos públicos sin ningún tipo de respaldo real o monetario. De tal forma que, primero, es un planteamiento absolutamente falso con la actitud y forma de ser del grupo. Segundo, es inconsistente con su propio programa de gobierno ofrecido al país. Y en ese sentido, Miguel, y para seguir la línea de mis dos contertulios, el tema de la dolarización pasa por la aplicación de una política pública que sea consistente con las necesidades de un modelo de cambio tan rígido como él. Y el primer gran jugador en ese modelo macroeconómico consistente es el equilibrio fiscal permanente. No se puede llevar adelante una política de tipo de cambio fijo con un gobierno o un Estado desordenado, derrochador, abusivo y que no tiene las cuentas además claras. Lo pudieron hacer durante 10 años, sí, por varias condiciones especiales que no existen hoy. Un boom de precios de los commodities, de los precios de exportación extraordinario. 2, un espacio de endeudamiento con el gobierno chino de carácter impresionante, con condiciones terriblemente onerosas y súper secretas que hasta ahora no las conocemos, en donde al Ecuador le ha costado realmente un nivel exorbitante de recursos para poder pagar esas obligaciones, y con unas reformas tributarias sistemáticas, 20 reformas tributarias en 10 años de ejercicio. Y el déficit fiscal sigue ahí, porque la estructura pública que fue creada tiene enormes dificultades de ser desmontada. Entonces, más allá del el tema de la vivencia institucional del Banco Central o algo, si no hay una política económica convencida de que tiene que ser rigurosa, equilibrada, responsable, no hay posibilidad de sostener a la dolarización. Les recuerdo simplemente, porque son hechos históricos, cuando el mundo entró en la Primera Guerra Mundial en el año 1914, rompió las condiciones de manejo del patrón oro y pudieron irle arreglando a lo largo de los años con una serie de artificios hasta que explotó el patrón oro en el 1930, llevándose el 25% del Producto Interno Bruto de todos los países, generando una desocupación masiva monstruosa y llevando la relación de comercio internacional a un nivel tan bajo
que solo se lo pudo recuperar en el año 1970. Como consecuencia de ese rompimiento, la década de los años 30 fueron años de enorme incertidumbre para dar lugar al aparecimiento del vínculo dólar-oro, otro sistema de cambio fijo, que vivió desde el año 45 hasta el 72, cuando los Estados Unidos, por haber incursionado en las guerras de Corea y de Vietnam, rompió su obligación de mantener una cantidad de reservas equivalente a la emisión de su moneda. Y vivimos toda la década de los años 70 con un mundo absolutamente inestable. Pensemos ahora, luego de que hemos aceptado un sistema tan rígido como el de la dolarización, ¿cuál podría ser el escenario de una salida de este sistema? No hay salida ordenada, toda salida es desastrosa. Y consecuentemente yo me sumo a lo que María acaba de decir. En nuestras manos está el camino. Votar bien. Votar por aquella alternativa que no nos genera este tipo de propuestas y que le miente al país. Economista Abelardo Pachano, a propósito de lo que usted señalaba, Diario Expreso recordaba hace pocos días lo que señalara el candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, y que decía, no es cierto que el Ecuador no tiene dinero pero no se lo usa para prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Tomarse dinero que no se lo puede usar, pero allí está la mirada, economista Pachano. No, es que parte, digamos, este es un sofisma más para poder encontrar una salida a esa política de los recursos, que ahora nosotros ya hacemos, digamos, porque hay una multitud de juicios por corrupción que se produjeron a lo largo de los 10 años de gestión, en donde se malgastaron miles de millones de dólares, probablemente más de una decena de miles de millones de dólares que están en alguna parte, pero que los perdió el Ecuador y que no produjeron absolutamente nada bueno para el país. Claro, para esos propósitos siempre habrá la manera como se pueda usurpar más recursos del sector privado. Tomarse los recursos de la reserva es tomarse en buena medida recursos que no son del gobierno. Y por eso yo he propuesto que mejor reforma es dejarle al Banco Central solo como agente financiero del sistema financiero y pasarle todas las cuentas públicas, obligaciones y activos al Banco del Estado, para que sea el Banco del Estado el que les pueda financiar los recursos que quieran y le dejen en paz al resto de la economía. Es decir, para que no se puedan tomar los recursos privados para, yo diría, estas desmesuradas propuestas de gasto que, a pesar de que ya llevamos desde el año 17 en adelante buscando solución al déficit fiscal, todavía no tenemos un camino certero de haberlo corregido. Economista Alberto Acosta Borneo, ¿cómo funcionaría uno de los temas que hablan, el uso del dinero electrónico? Pero aquí la primera inquietud, en manos del Estado, en el sector privado uno maneja el dinero electrónico, hay respaldo en las cuentas, porque si uno hace una transferencia y no hay respaldo, simplemente no funciona. Pero ¿qué puede garantizar en manos del Estado que fluya este dinero electrónico sin respaldo? Bueno, aquí hay que aclarar, el dinero electrónico, la billetera móvil que quiso el gobierno implementar, era un mecanismo también de emitir dinero del aire, pero es un mecanismo muy poco eficiente y por eso fracasó, porque era un mecanismo que requería de una plataforma tecnológica y los ciudadanos tienen que aprender a usar esa plataforma. Entonces, hay una barrera tecnológica que limita ese tipo de mecanismos. Por eso es que Correato encontró otro mecanismo mucho más eficiente, y es la emisión de ecuadólares, que es una gimnasia contable que se realiza a nivel del Banco Central para expandir su balance, y esto sucede cuando el Banco Central le financia al gobierno. Se hace una expansión de la cantidad monetaria que existe en la economía. Para dar una analogía, es el equivalente a ponerle agua a la leche. Hay más cantidad. Inicialmente se siente que hay más dinero, hay más demanda, pero comienzan enseguida los problemas. Y los problemas los explica muy bien Andrés Arauz
Y voy a leer la cita, muy brevemente, una cita de Andrés Arauz que hizo en 2023 en una revista que se llama Money on the Left, que dice, ¿acaso la dolarización no se supone que impide al Banco Central crear dinero de la nada? No, aún puedes crear dólares. Puedes crearlos en el balance del Banco Central. Son solo dólares contables, ¿verdad? Claro, no puedes imprimir dólares físicos, pero sí puedes generarlos en el balance y hacer que circulen en la economía doméstica. Pero continúa Arauz, y voy a seguir leyendo la cita de Arauz, con las consecuencias de esa medida. Y dice, por supuesto, eso luego genera un problema con la balanza de pagos y las reservas internacionales. Por eso se necesita una política proactiva de balanza de pagos. Es decir, ellos reconocen que esa manipulación, el ponerle agua a la leche, genera problemas de balanza de pagos porque artificialmente comienza a aumentar la demanda, pero para comprar en el exterior solo se puede hacer con dólares verdaderos, para transformar en efectivo solo pueden ser dólares verdaderos, y entonces el Banco Central empieza a perder dinero de la reserva. El riesgo es en una situación extrema llegar a una crisis de iliquidez en el Banco Central, una crisis que se transfiere inmediatamente a todo el sistema financiero, y tendríamos el fin de la dolarización como fue el fin del Sucre, a través de una gran crisis de gran magnitud en la economía. Y eso es lo que hay que evitar. Afortunadamente, como digo, hay un candado. El candado es la Ley de Defensa de la Dolarización, pero ese candado tiene que ser elevado a nivel constitucional para evitar este escenario que puede ser absolutamente devastador para la gran mayoría de ecuatorianos. Economista Alberto Acosta Borneo. Eso significaría que más allá de los discursos demuestren, más allá de la reforma parcial en la Constitución, demuestren con hechos de que no van a tocar, no van a generar este ambiente sin sustento de los dólares. Definitivamente, hay que estar muy claros. La frase defender la dolarización en el Ecuador se ha transformado en una frase vacía. No significa nada. No hay político que no empiece por decir voy a defender la dolarización, pero cada uno interpreta cosas distintas. Entonces, para el correísmo, por ejemplo, es absolutamente compatible decir voy a defender la dolarización y voy a expandir el balance del Banco Central, voy a emitir ecuadólares. Y dicen eso es compatible, cuando no lo es. Lo que están haciendo es precisamente atacar el fundamento de la dolarización, que el objetivo de la dolarización es tener una cantidad de dinero limitada, que los políticos no puedan emitir dinero alegremente generando graves distorsiones. Y en dolarización, emitir dinero, es decir, echarle agua a la leche, puede ser muy costoso, porque eventualmente la gente se da cuenta del engaño y deja de comprar la leche. Es decir, puede provocar una crisis de gran magnitud porque por todas las distorsiones y la crisis de iliquidez y de balanza de pagos que puede venir en consecuencia. Entonces, eso se necesita medidas concretas, reales, no discursos. No podemos creer, el que nos dice yo defiendo la dolarización no ha dicho nada. Tenemos que decir qué es lo que plantean. Y entonces sí podemos calificar si una medida es para favorecer la dolarización o no. Economista María Herrera, ¿cómo sostener la dolarización sin distorsiones como ha generado esta incertidumbre con el propio plan de gobierno de la Revolución Ciudadana? Bueno, todo depende de la política que se implemente, porque aquí tenemos que considerar dos escenarios. El escenario de que ganara la Revolución Ciudadana y el escenario de que gane Daniel Noboa. En el primer caso, todo va a ser contradictorio, porque ellos, como ya hemos dicho, no acatan la disciplina fiscal, no son ordenados, no son sistemáticos, hacen del Estado el motor del desarrollo, van a incrementar burocracia, va a haber mucho más gasto en cuanto a empleados públicos, mientras que en el otro lado, si ganaría Noboa, por ejemplo, lo que primero se ha hecho y lo que está en camino, el hecho de atacar, de confrontar el narcotráfico, de confrontar la corrupción, la delincuencia, nos generaría mayor imagen internacional, nos disminuiría el riesgo país, podrían ingresar los dólares. Entonces, todo va a depender de quién va a ir a partir de mayo a gobernarnos, porque son totalmente antagónicas las políticas que no podemos decir en este momento. Yo no puedo decir en el momento en que entre, por ejemplo, la Revolución Ciudadana
a gastar más de lo que tenemos, a endeudarse más de lo que tenemos, a probablemente hacer sus planes de acuerdo a lo que ellos consideran que, como ya hemos mencionado, es contradictorio, eso va a ser un desliz tremendo para la dolarización. Al revés, si nosotros podemos captar inversión extranjera, si nosotros podemos disminuir el riesgo país y demostrar al Ecuador, al mundo, que el Ecuador es un país que va a basar su crecimiento en el sistema productivo y va a generar empleo y va a demostrar también seguridad jurídica, o sea, elementos prácticos, reales, que hagan que los dólares ingresen, entonces de por sí la dolarización se establecería. Adicionalmente, habría, claro, que conformar otras medidas que, como ya hemos dicho, serían un poco mover la estructura del gasto, mover la estructura de la misma política fiscal, haciendo, por ejemplo, disminuyendo los gastos que hemos mencionado reiteradamente, hacen un festín del presupuesto general del Estado. No es posible que en el presupuesto general del Estado se contemple como 9.500 millones de dólares para pago de burocracia. Es que eso es sencillamente, eso es descomunal. Entonces hay que suprimir, por ejemplo, varias instituciones que lo que hacen es poner trabas en la tramitología. Nosotros hemos visto, y creo que también nosotros somos víctimas de ese sistema estructural de trámites que existen para conformar una empresa, para pedir un documento, incluso para pagar impuestos. Siempre hay trabas. Entonces hay que ir hacia una política que permita esta captación de dinero, que permita esta disciplina fiscal que nos lleve a tener un equilibrio fiscal, que nos permita ir disminuyendo paulatinamente, porque no vamos a poder hacerlo de una manera rápida, ¿no? Que nos permita ir disminuyendo paulatinamente este déficit que tenemos, y que podamos nosotros, o que tengamos nosotros la conciencia plena de que lo único que podemos gastar es lo que tenemos como ingresos. Ya no es posible que podamos aumentar más los ingresos. ¿Por qué? Porque ya hemos aumentado el IVA, porque ya se han disminuido los subsidios a los combustibles, pero sí podemos también ahora aumentar las inversiones en la parte petrolera, porque ¿qué ha pasado con el petróleo? Que nosotros cada vez estamos disminuyendo la cantidad de explotación petrolera, y eso no podemos perderlo. También hay que abrirse un poco hacia la minería, con todo lo que significa uso racional de los recursos, explotación adecuada y racional, uso de tecnología de punta, pero que nos permitan aumentar los ingresos. Y si ya no es posible aumentar los ingresos, disminuir los gastos, no aumentar el gasto como se aumentó, por ejemplo, ya en los gobiernos anteriores, básicamente del 2007 al 2017 o al 2019, como ya se aumentó cuando se aumentó instituciones, cuando se aumentó burocracia, cuando se aumentaron gastos superfluos que no conviene que se los haga. En una economía dolarizada, ya han dicho mis amigos aquí presentes, lo que importa es un uso ordenado, una disciplina fiscal que nos permita, y eso es positivo porque para economías como las nuestras, que no somos organizadas en el uso de los recursos, esto nos condiciona a que usemos adecuadamente los recursos. Y una vez que se respete eso, que se haga también un combate a la inseguridad como está planteado de acuerdo al conflicto armado interno, que hoy pienso que por motivos políticos se ha bajado un poco el nivel de confrontación. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a ver que entraríamos en un estado como plano, entraríamos en un mayor nivel de confianza nacional e internacional, para que el crecimiento siga avanzando, para que haya un auge, diríamos, del sector productivo, para que podamos tener un mayor crecimiento, que no lo tenemos ahora, que por la crisis energética y otros temas hemos visto y vemos todavía que vamos a tener un decrecimiento importantísimo para la economía.
Economista Belardo Pachano, esta incertidumbre que hay en el ambiente político cuando iremos al balotaje el 13 de abril próximo, se vio reflejado luego de los resultados extraoficiales, inicialmente cuando se sabía que van dos opciones, la del presidente candidato Daniel Noboa y la de la Revolución Ciudadana de Luisa González. Por eso determinó el incremento inmediato de más de 200 puntos del riesgo país. Hay preocupación en el mercado internacional al advertir estas incertidumbres o estas certezas por lo que han hecho y pretenden hacer. Sí, indiscutible, Miguel. La reacción fue inmediata. El desconsuelo frente a las estimaciones que se tenían sobre las posibilidades de un triunfo holgado en la primera vuelta minaron muchísimo el ambiente internacional, y conforme han transcurrido los días y las semanas, ese ambiente sigue espeso, duro, con nubes realmente cargadas de incertidumbre. Y no es para menos. La verdad es que nosotros mismos al interior estamos concentrados en tratar de dilucidar la posibilidad de que esa situación no se vuelva a repetir y haya un resultado claro en la segunda vuelta electoral a favor de la candidatura del presidente Noboa. Pero aquí el punto, Miguel, y aquí hay que ser bien claros. El problema no es llenarnos de un montón de decisiones que le protejan a la dolarización, que son necesarias, sí, pero que realmente no, si no hay el convencimiento sincero, honesto de los dirigentes políticos de llevar adelante decisiones que sean coherentes y consistentes con las necesidades del modelo, más temprano que tarde vamos a tener una circunstancia absolutamente horrible, y que ninguno de nosotros quisiera vivirla. Eso le ha pasado a todos los países que se salen de la línea de condiciones que obliga el modelo especialmente cambiario. Les recordaba el tema del patrón oro y las consecuencias funestas que tuvo el fin del mismo. El tema del vínculo dólar-oro y el fin de la paridad cambiaria del modelo de Bretton Woods. Igual. Hoy día la gran mayoría de países tienen sistemas flexibles de cambio que se manejan con algún grado de ordenamiento porque se aprendieron las lecciones. Somos pocos los países que tenemos regímenes rígidos, duros, como el nuestro de la dolarización, por las inflexibilidades propias del modelo, pero lo aceptamos, lo tomamos, y una vez que lo tomamos tenemos que ser coherentes y consistentes con su manejo. Nosotros no podemos seguir con un estado dilapidador como el que tenemos. No podemos decir, ya hemos hecho un montón de esfuerzos para tratar de reducir el gasto público, y por un lado o por otro lado vuelve la brecha del déficit fiscal a aparecer. Hicimos una renegociación amigable, pero muy buena, de los 18.000 millones de bonos basura que fueron contratados en el gobierno de Correa. Se consiguieron condiciones extraordinariamente buenas. Tuvimos 5 años de gracia, con tasas de interés reducidas y escalonadas. Pues este año se acaba todo ese periodo y no lo hemos aprovechado. No lo hemos aprovechado porque no hemos topado las reformas estructurales. María señala un conjunto de principios de reforma. Pero el Estado no puede seguir siendo un empresario irresponsable. Miren el resultado de la política energética. Miren el resultado de la política petrolera. Miren el resultado de la política de telecomunicaciones. Sí, en esos campos el Estado ha puesto miles de millones de dólares, ha desatendido a otros. Nosotros tenemos una política de educación pública mala, no es competitiva. Tenemos un sistema de salud público
que se debate arañando las cosas y con enormes muestras de corrupción. El caso último del hospital del IES en Guayaquil es horrible, lacerante. Inclusive hay asesinatos alrededor de esas instituciones por los vínculos mafiosos que existen a su interior. Entonces hay una tarea de limpieza del Estado. Creo que el Estado ecuatoriano, el papel del Estado ecuatoriano tiene que circunscribirse a los, yo diría, aspectos básicos, fundamentales y socialmente importantes. Buena educación, buena salud, buen sistema de bienestar social, buena seguridad interna, buena seguridad externa. Y el resto no tiene nada que hacer el Estado ecuatoriano. Tiene que ser un buen regulador. La economía mixta de mercado parte de los principios de manejo equilibrado. No hay economía privada pura, no hay economía pública pura en ninguna parte del mundo. La economía pública pura fracasó en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Y la economía privada pura tampoco existe porque siempre se requiere de un Estado, pero de un Estado eficiente, de un Estado transparente, de un Estado responsable, acotado en sus responsabilidades y con una ciudadanía que sea también activa. La ciudadanía ecuatoriana es absolutamente permisible. Acepta las cosas, las considera como que son tolerables. Cuando son absolutamente intolerables, hay que mantener una política ciudadana en valores. Y eso hay que volverla a construir porque abandonamos la educación durante muchísimos años. Entonces, Miguel, si nosotros queremos sostener la dolarización, tenemos que hacer, digamos, uso de todas nuestras facultades para obligar que la política pública se encauce y que sea coherente con los principios básicos de un régimen cambiario como el que nosotros tenemos. Si las distorsiones se van a mantener, pues la perspectiva realmente es horrible. Y eso es lo que ven los mercados, Miguel. Nosotros no tenemos acceso a financiamiento privado internacional. Y si es que van a seguir con ese plan de gastos, las dos únicas fórmulas de hacerlo es tomándose los recursos privados a través del Banco Central o de cualquier mecanismo, y por el otro lado creando monedas paralelas. De hecho, hasta el propio IES hoy día está pagando a sus proveedores con bonos del Estado. El gobierno paga también algunas obligaciones con bonos del Estado. Esa es una cuasi moneda alternativa. Y los que reciben los bonos saben que tienen una pérdida. De tal manera que ahí hay un tipo de cambio alternativo que se está empezando a usar y que sin duda empezará a generalizarse. Y cuando se pierda la confianza, no solo se caerá el sistema financiero, sino se caerá el sistema fiscal y tendremos una explosión social, Miguel. Economista Alberto Acosta Borneo, con este análisis, ¿cuáles serían las perspectivas, los dos escenarios que hay que definir en las urnas el próximo 13 de abril? ¿Cuáles son los dos escenarios para estar claros? Bueno, estemos muy claros qué es lo que propondría el correísmo. Por un lado, lo más probable es que terminen repitiendo lo que ya hicieron cuando fueron gobierno. Desechar el acuerdo con el Fondo Monetario, aunque ya dijeron, no nos importa, el Fondo Monetario puede quedarse, pero que sepa que no puede exigir ajustes fiscales. Entonces, ¿para qué se va a quedar el fondo? Quieren un fondo que les siga entregando recursos ilimitadamente sin hacer ningún compromiso en poner en orden las cuentas fiscales. Entonces, muy probablemente lo primero será que se termine ese acuerdo con el fondo. Eso vendría de la mano también muy probablemente con un nuevo default de la deuda. No hay que olvidar que en 2008 declararon un default en la deuda a pesar de que existía recursos para pagar. Fue un default netamente ideológico. Y eso nos lleva a la tercera medida. Para seguir financiar el gasto infinito de los políticos, emitir nuevamente dinero. Entonces yo creo que el entorno va a ser de una política cortoplacista. Un inicio que parece que las cosas mejoran por este efecto de ponerle agua a la leche, eso aumenta la cantidad de dinero, pero con un costo enorme, un chuchaqui de esa política gigantesca. No hay que olvidar que lo que estamos viviendo ahora, esta década ya de ajuste, es la consecuencia de los desequilibrios que se gestaron en la bonanza, porque sin la bonanza petrolera, el correísmo lo hubiese manejado de una manera sostenible, responsable, hubiese primero mantenido los famosos fonditos,
pensar que la bonanza no dura para siempre, vienen las épocas de vacas flacas, y que para eso hay que saber contenerse en la bonanza para poder gastar en la escasez. Pero eso nunca lo entendieron. Y la política de ellos de siempre cortoplacista, ellos no ven el mañana, ven cómo hago al máximo hoy, cómo vivo al máximo hoy, cómo me farreo hasta el último recurso. Y cuando llega el mañana, que siempre llega, las cuentas se terminan siendo enormes. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa es la que está planteando el presidente Noboa, que es una alternativa de un compromiso con la responsabilidad fiscal. El proceso de corregir los problemas fiscales no ha terminado. Sí, uno le puede encontrar todos los peros a la política de Noboa. Yo podría encontrar algunos, de hecho los he mencionado algunos. Me parece que se necesitan más cambios estructurales, cambios de fondo para que la economía crezca. Tenemos que liberar las barreras a la inversión. Tenemos todavía amplios candados para que no entre la inversión privada en muchos sectores de la economía, empezando por los sectores estratégicos. Pero mal que bien, más allá de todos los peros que se puede encontrar, esa vía es una vía de responsabilidad, una vía que piensa más en la sostenibilidad. Entonces son dos alternativas. O nos farreamos hasta el último centavo y después lo pagaremos muy caro, que esa es la alternativa que nos propone el correísmo, o vamos por una vía más de la responsabilidad, que creo, y de la sostenibilidad, que creo que tiene que ser mejorada. Sí, tiene que ser mejorada, hay que hacer cambios mucho más profundos, pero al final del día la sostenibilidad, la responsabilidad son fundamentales para generar bienestar. No solamente hay que vivir el hoy al máximo, hay que pensar que mañana también estaremos vivos y que también tenemos que poder tener un buen nivel de vida. Y por eso es que hay que pensar en el largo plazo, en la sostenibilidad. Economista María Herrera, ¿cómo ve usted estos dos escenarios a definirse el 13 de abril en el manejo económico y fiscal? Bueno, como ya se ha dicho, el asunto es elegir un modelo basado en el crecimiento productivo o un modelo basado simplemente en el abultamiento del Estado. Pero más allá de eso, yo creo que inclusive en el momento en que tuviéramos un modelo de mercados, de apertura, un modelo liberal económico, debe entrarse en un tema que ya hemos planteado muchas veces y que es muy difícil, y que es llegar a ciertos consensos sociales, porque lo que vemos ahora, y eso me preocupa muchísimo, es la conformación de la Asamblea. En este momento, el presidente Noboa, no, él prácticamente no está gobernando, anda solamente defendiéndose de todos los ataques que le hacen. Entonces, no es posible que un ejecutivo tenga que dedicarse 100% a defenderse de la política de esta forma inusual, extravagante de llevar la política, sino que está ahí para ejecutar medidas que lleven al crecimiento de la economía y a la buena marcha y al desarrollo de la misma. Entonces, ¿cómo convencimos a una media asamblea que tiene otro esquema de pensamiento, que tiene otra, yo siempre digo, entre comillas, ideología, porque no creo que es propiamente ideología, pero cómo convencemos a esa mayoría que aplasta, que impone condiciones que no convienen a la economía para que el Ejecutivo pueda avanzar? Tenemos que exigir, tenemos derechos también que exigir, y eso tenemos que hacerlo presente en la medida que podamos. O nosotros nos hemos desvinculado de eso y como que estamos como simples espectadores, sin tomar conciencia que a la vuelta de la esquina nosotros también vamos a sufrir las consecuencias de lo que ello suceda. Ya hemos visto, y como ya dijo alguien de mis compañeros, que en el mediano o largo plazo podamos tener un conflicto social de magnitud que realmente termine por hacer del Ecuador un estado fallido, que es no es probable inmediatamente, pero tampoco es muy lejano. Es decir, si continuamos con esta forma de ser, de hacer política en el Ecuador, ese conflicto está viniendo, está cerca y nos va a llegar, y eso va a ser peor para todos. Entonces, bueno, quienes están ahora como autoridades, quienes están como responsables, sabiendo que ese camino es difícil, pero que es un camino que puede hacerse para llegar a ciertos consensos básicos que permitan un acuerdo de gobernabilidad al menos mínimo.
porque estamos diciendo que si gana un modelo, el modelo de mercado, el modelo del presidente Noboa, tenemos un poco más de confianza, tenemos un poco mayor de estabilidad, tenemos una asamblea que traba todo lo que es posible. ¿Cómo llegamos a esos acuerdos? Tiene que haber realmente, yo diría, o un milagro o realmente un equipo tan hábil para llegar a algún consenso que nos permita ir por ese camino. Economista Abelardo Pachano, ¿cómo ve estos dos escenarios que habrá que escoger y definir en las urnas del 13 de abril? Yo lo tengo desde el punto de vista económico muy claro. Yo creo que hay una opción que nos permite navegar dentro de las circunstancias difíciles que tenemos hacia la consecución y defensa de un sistema monetario estable y una economía con un horizonte que ofrezca bienestar para la colectividad. Sin crecimiento no va a haber empleo, sin crecimiento no va a haber justicia, sin crecimiento no va a haber equidad y consecuentemente un modelo sí ofrece la posibilidad de que recuperemos el crecimiento que lo perdimos hace algunos años. El otro modelo, el modelo que lleva el grupo del expresidente Correa, es un modelo que ya lo vivimos, es un modelo que no permite ofrecer un futuro y el mantenimiento del sistema monetario, porque le agrede al sistema monetario, porque va en contra de los principios que requiere su vigencia y su manejo. Ya lo hemos dicho en estas dos oportunidades que hemos conversado, que la historia económica moderna demuestra con absoluta claridad que los países que se salen de la línea de manejo riguroso que obligan los sistemas de cambio fijo simplemente terminan en una desolación y en un nivel de descomposición social tremendo que no quisiera que el Ecuador lo pueda vivir. No hay país en el mundo que pueda sostenerse en el crecimiento con estados ampulosos, con estados que no son compatibles con la capacidad de generación de riqueza de los sectores privados. Hoy día estamos estancados. Yo creo que el año 2025 no será un año inclusive de crecimiento. Ya lo tenemos perdido al primer semestre, porque las decisiones de inversión están en suspenso. Todo el mundo está a la expectativa de ver el resultado. Y obviamente habremos perdido los 5 o 6 primeros meses del año. Y recuperarlo va a ser difícil. Esperemos que el resultado sea favorable para que nuevamente haya una línea de esperanza para la recuperación de las actividades y el mejoramiento de las condiciones de vida del Ecuador. Pero si no somos consistentes, responsables en el manejo de la política económica, no podemos ofrecerle realmente bienestar en el futuro a nuestra colectividad. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿cómo generar certidumbre en el país en medio de estos anuncios que lo que hacen es confundir? Y por ello se disparó el riesgo país cuando se conoció una de las opciones a decidirse en las urnas. El tema del dinero electrónico sin respaldo no deja de preocupar. Si es que no hay respaldo, ¿cómo puede ser ese manejo? Bueno, yo creo que tenemos que aprender lo que entendieron, por ejemplo, hace muchísimos años los padres fundadores en Estados Unidos. Cuando Madison hablaba y decía es que el gobierno no tiene que ser pensado para ángeles, porque no somos ángeles. Y por eso es que es tan importante la división de poderes, la estructura institucional. No tenemos que pensar que van a cambiar las personas no van a cambiar. La manera de ser de los seres humanos está ahí. Lo que tiene que cambiar es las instituciones para poder limitar esos impulsos destructivos o esas decisiones equivocadas. Y eso implica, por ejemplo, corregir ese error que se hizo con el Banco Central cuando se creó en 2008 ese Banco Central dependiente del Ejecutivo. Pensemos lo que sucede en el Perú. Perú tiene una moneda propia y ya lleva más de 20 años de un manejo espectacular monetario. Han cambiado gobiernos cada 6 meses. La política del Perú funciona aún menos que la política del Ecuador. Y sin embargo, las inversiones siguen produciéndose, sigue generándose confianza. Y un tema fundamental en ese esquema
es la institucionalidad. Un país que logró tener un banco central independiente, que maneja bien la moneda, en donde los gobiernos además se han visto limitados en su capacidad de gasto y de endeudamiento. El endeudamiento del Perú es muy bajo, está por debajo del 40% del PIB, lo que le da una sostenibilidad y se ve reflejado en un riesgo país. Al Perú le prestan dinero muy barato, 3 veces más barato, 4 veces más barato que lo que podría conseguir el Ecuador, si pudiese conseguir, porque en este momento el mercado está cerrado. Pero esas son las diferencias cuando uno tiene institucionalidad sólida, pensando en que los seres humanos no son ni serán ángeles nunca. Son lo que son y seguirán siendo al infinito así. Y por eso es que el desafío es construir una institucionalidad hecha para seres humanos reales, que tienen pasiones, que hacen equivocaciones, que van en la vía que no beneficia al país y que por eso la manera de limitar es con esa correcta distribución de poder en la sociedad. Ese es uno de los grandes desafíos del cambio institucional para poder montar un esquema que genere confianza, porque tenemos que limitar el poder de todos, de los excelentes presidentes como de los muy malos. Todos tienen que tener una limitación de poder en esta institucionalidad. Y eso implica definitivamente la necesidad de una nueva constitución, tener una constitución que corrija, primero elimine cosas absurdas, poderes innecesarios como es el Consejo de Participación Ciudadana, una aberración total, o el poder electoral. No hace ningún sentido. Tenemos que ir hacia los 3 poderes tradicionales y mejorar esa distribución de poder precisamente para limitar. Y cuando uno limita, e insisto, limita a todos. Limita a los excelentes presidentes, a los que yo creo que es el mejor del mundo. También va a estar limitado, porque hay que pensar que no siempre vamos a tener excelentes presidentes, vamos a tener también muy malos presidentes, y generalmente tenderemos más bien a tener los de los malos, no de los buenos. Entonces la institucionalidad tiene que ser hecha pensando en lo que son los seres humanos en la realidad y no en lo que quisiéramos que fuesen, pero que nunca van a ser. Economista María Herrera, este tema es importante, cómo generar certidumbre en el futuro del país, partiendo de la decisión en las urnas del 13 de abril. Y ha citado Alberto Acosta Burneo el tema del Perú. Efectivamente, allí han sido procesados 6 presidentes de la República, 4 fueron a la cárcel, 1 se suicidó. Sigue bajo el riesgo país, funciona la economía con un banco central autónomo. ¿Cómo dar certidumbre en ese sentido? A lo que ha expuesto Alberto sobre el tema de la institucionalidad, sobre el cual estoy totalmente de acuerdo, yo sumaría el tema de la inseguridad y del combate frontal al narcotráfico. Yo creo que esas dos cosas, el apuntalar la institucionalidad y el combatir el narcotráfico, pienso que nos darían estabilidad, seguridad y confianza en todos los sentidos. La pregunta es, si es que no es el modelo del presidente Noboa, sino el modelo del socialismo del siglo XXI, el que se va a aplicar aquí, que son precisamente en la época donde se destruyó la institucionalidad, ¿cómo pedimos reforzar o apuntalar la institucionalidad? Entonces, lo que se dijo antes, la decisión está un poco en nuestras manos, elegir al menos el escenario que nos permite ver que hay una mayor estabilidad y confianza para que esas medidas se den. Economista Bernardo Pachano, ¿cómo generar certidumbre con este ejemplo de fortalecer la institucionalidad? El caso del Perú, citaría en el otro lado el caso de Venezuela, un país destrozado la economía, la institucionalidad, la política, con ese nivel de salarios de $5, y por ello la diáspora, la huida de Venezuela de 8 millones de venezolanos. ¿Cómo generar certidumbre y fortalecer las instituciones? Creo que hay varios elementos ahí que tienen que conjugarse para que en general la sociedad ecuatoriana demuestre que es una sociedad ordenada, que es una sociedad responsable, que es una sociedad en la que obviamente se puede confiar. Y eso requiere, primero, un sistema político creíble, con liderazgos que sean transparentes y honestos, con organizaciones políticas que mantengan principios diáfanos y que sean alternativas razonables para que el ciudadano pueda escoger dentro de ellas, que sus dirigentes sean personas capacitadas, que sean que sean portadores de
valores y que uno pueda confiar porque son transparentes y son honestos. Si uno no tiene una organización política de esa naturaleza, difícilmente puede tener una organización del Estado de las características de las que se requiere para recuperar la confianza. Lo segundo, necesitamos nosotros que los ecuatorianos todos defendamos principios y valores. Es decir, que cumplamos con nuestras obligaciones, que seamos en ese sentido ciudadanos activos, que defendemos nuestros derechos a los que nosotros, digamos, dentro de los cuales la libertad es la más importante, y que el Estado sea una organización en la cual o sobre la cual nosotros podamos llevar adelante acciones de control activas y que podamos equilibrar el poder del Estado con el poder ciudadano. Es decir, todos este conjunto de requisitos han llevado a países como, por ejemplo, Uruguay, a tener resultados electorales de la más variada índole, pero que han demostrado sus resultados electorales con propuestas políticas que son consistentes con un horizonte de crecimiento y de mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha han mantenido a la política económica dentro del claustro que le corresponde para que pueda responder a las necesidades ciudadanas y sea un país apetecible para la inversión. Al frente tiene Argentina con el lado opuesto, absolutamente contrario. O los devaneos, o los últimos devaneos brasileños que le han hecho tanto daño. Entonces, si nosotros no tenemos la formación ciudadana para configurar todo un gran frente que le permita defenderse de un Estado que también tiene que ser administrado por personas de las características que hablo, es difícil que nosotros podamos convertirnos en, llamemos así, en un centro apetecible de la inversión en la dimensión que se requiere. Sin embargo, algo hemos avanzado y hay algunas oportunidades que están frente a nosotros. Los 3 acuerdos comerciales con China, con Corea del Sur y con Canadá son 3 instrumentos poderosísimos para promover la inversión privada en un montón de campos. La agroindustria está ahí, puede florecer enormemente con esos mercados enormes que son el chino, el de Corea del Sur y el del Canadá, la minería, el petróleo, demás actividades y servicios que podemos tener con eso. Ya son instrumentos que tenemos al frente de nosotros. De tal manera que se va avanzando de una manera muy lenta, pero la verdad es que para transformarnos en una sociedad con un horizonte mucho más claro y dejar de ser un país mediocre, porque lo somos, un país mediocre, tendremos que esforzarnos mucho, Miguel. Muchas gracias por ilustrar a nuestros miles de seguidores para que abran los ojos, vean la realidad, los desafíos, los 2 modelos que están planteados y ejercer un voto libre, pero un voto informado, ilustrado, un voto meditado, responsable y no caer en cualquier demagogia como se ha acostumbrado en el país. Muchas gracias por hablar de estas perspectivas con los nuevos modelos que se definirán el 13 de abril. Gracias al economista María Herrera, analista y académica, al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal y el economista Abelardo Pachano, expresidente de la Junta Monetaria y exgerente del Banco Central del Ecuador. Muy amables por su aporte. Muy buen día. Muy buenos días. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, que también se retransmite en Ibarra Imbabura a través de FM Ritmo 103.5. A los miles de seguidores del programa Controversia en Escena les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.